artritis reumatoide. Es un EDTC, ya saben que es el grupo de las EDTC, con todas las características especiales que tiene. Es una poliartritis crónica simétrica aditiva crónica, ¿ya? Y vamos a ver su prevalencia, la inmunogenética, etiología, desencadenantes, muy importante, etiopatogénesis clínica, diagnóstico, imágenes, factores de mal pronóstico, tratamiento y diagnóstico diferencial. Y empezamos. Cuando ustedes tengan, ¿cuál es lo clásico? Ya les dije lo clásico, pero vamos a ahondar con esta imagen. ¿Cuál es lo clásico en un paciente con artritis reumatoide? Les va a venir, paciente con artritis reumatoide va a ser mujer. Entonces le van a generar el cabellito al homúnculo que les he puesto ahí. Es mujer, ¿ya? Mujer. Su clínica va a venir con poliartritis, para que se les quede grabado y nunca más se olviden. Poliartritis crónica, ¿qué quiere decir? Más de 6 semanas, ¿no es cierto? Aditiva, que se va sumando primero las manitos, luego el codo, luego el hombro, rodillas, pies, y así se va sumando. Aditiva. ¿Y cuál es la poliartritis crónica simétrica? Aditiva, ¿ya? Y en rojo le voy a colocar porque su característica principal es erosiva, a diferencia del lupus, que es lo otro que también con poliartritis crónica simétrica aditiva, es que no es erosiva, ¿ya? Entonces, va a tener otro marcador, que ya lo saben ustedes, y vamos a recalcarlo nada más, recordando que tiene factor reumatoide positivo. Y si por ahí hay un pequeño grupo de artritis reumatoide que no es factor reumatoide positivo, si ustedes dicen, pero es una poliartritis crónica simétrica y es aditiva, ¿puede ser una artritis? Sí, puede ser una artritis. Entonces, si me salió el factor reumatoide negativo, y yo dudo, ¿qué le pido? Algo más específico. ¿Qué le pido? El anti-CCP. ¿Ya? Listo. Es más sensible y es más específico. Sensibilidad 90%, especificidad 99%. ¿Ya? Sensibilidad 90% y especificidad 99%. ¿Ya? O sea, no hay pierde ahí. Ahora, diferencia. Es una enfermedad, al ser erosiva, es bastante, y lo voy a colocar en rojo. ¿La enfermedad de Still podría ser diagnóstico diferencial de artritis reumatoide? Sí. La enfermedad de Still podría ser diagnóstico diferencial de cualquier enfermedad. Por eso están los grandes imitadores. ¿Te acuerdas del cuadro de grandes imitadores, Cristian? Neoplasias, ¿sí? Infecciones, todas las infecciones que hemos visto, la pseudogota, la gota. Todo puede ser diagnóstico diferencial de Still. ¿Por qué? Porque la enfermedad de Still es un diagnóstico de descarte al final. ¿Sí? Es un diagnóstico de descarte, obviamente que tiene sus criterios de clasificación, pero es una enfermedad de descarte. Cuando nada es y cumpla los criterios de Still, de Yamaguchi, los criterios de Yamaguchi, va a ser una enfermedad de Still. Estoy contestando una pregunta de acá del chat. Listo. Entonces, lo más característico, sigamos apuntando y lo apunto en rojo, es una enfermedad, al ser erosiva es deformante. Y al ser deformante es incapacitante. El paciente va a tener gran incapacidad funcional. Incapacitante. ¿Ya? Incapacitante. Deformante, incapacitante, erosiva. Doctora, ¿la artritis reumatoide es sistémica? Sí, es sistémica. Pero yo he visto, por ahí me dirán, yo he visto artritis reumatoide que solo tienen compromiso articular. Sí. Aquí hay que recordar, y les voy a hacer recordar aquí pequeñito nada más, que de acuerdo al tiempo de enfermedad existe dos tipos de artritis reumatoide temprana y artritis reumatoide establecida. Establecida y artritis reumatoide, acá lo voy a escribir porque hay una pantallita arriba que no me permite escribir, temprana. Temprana. ¿Ya? Entonces hay dos tipos.
Artritis reumatoide temprana y artritis reumatoide establecida. ¿De qué depende? La temprana tiene un tiempo de enfermedad menor a 1 año. Y la establecida tiene un tiempo de enfermedad mayor a 1 año. ¿Ya? Entonces, ¿en qué casos hay compromiso sistémico en una paciente con artritis reumatoide? En una paciente con artritis reumatoide establecida. Y no es cualquier artritis reumatoide establecida, o sea, puede tener un tiempo de duración de enfermedad mayor a 1 año, ¿sí? Pero no necesariamente solo 1 año, en realidad el tiempo medio es de 10 a 15 años de enfermedad. Cuando tu paciente tiene 10 a 15 años de enfermedad de artritis reumatoide, tienes que estar alerta porque le puede dar compromiso sistémico. ¿Y qué compromiso sistémico les da a los pacientes? Compromiso pulmonar, compromiso cardíaco, estoy escribiendo, ¿no? Compromiso, ¿me fue? ¿Dónde está? Aquí. Compromiso renal. En realidad puede haber muchos compromisos, todo el sistema, pero lo que quiero que aprendan es esto. Pulmonar, ¿qué da? EPIT, enfermedad pulmonar intersticial difusa. Fibrosis, fibrosis pulmonar. O efusión pleural. Y ustedes dirían, doctora, quizá está viniéndose el lupus a sobreponerse, un overlap con lupus, de efusión pleural. Sí puede ser, pero tenemos que examinar y verificar si realmente es un lupus o es una enfermedad establecida que está generando ya su compromiso sistémico. Efusión pleural. Cardíaco puede dar miocardiopatías, miocarditis o insuficiencia cardíaca, ¿sí? También. Y renales, de las renales, justo ahora tengo una paciente hospitalizada que tiene 30 años de enfermedad, perdón, empezó a los 30, tiene 60, tiene 30 años de enfermedad y ella refiere que no camina desde hace 20 años, está en silla de ruedas y ahora viene porque tiene edemas en miembros inferiores y aparte tiene úlceras en las muñecas, en los piecitos, ¿ya? Aquí le voy a poner el otro compromiso, sistema nervioso periférico. ¿Ya? En la renal queda síndrome, y esto es importante, por favor, para que ustedes sepan diferenciar cuando el paciente con artritis reumatoide tiene compromiso sistémico de la parte renal, va a dar un síndrome nefrótico. Lo más frecuente también da un síndrome nefrítico o glomerulonefritis también, pero lo más frecuente es un síndrome nefrótico. Con una proteinuria mayor, ustedes saben que el síndrome nefrótico mayor a 3 gramos en orina de 24 horas, proteinuria, ¿sí? Mayor a 3.5 gramos. ¿Y por qué se va a dar el síndrome nefrótico? Por una amiloidosis secundaria. Amiloidosis secundaria. ¿Ya? ¿Secundaria qué? Al depósito de amiloide que se está produciendo de manera, hay una fisiopatología por una artritis reumatoide establecida, que hay complejos inmunes que se están distribuyendo de manera sistemática en todos los órganos que está produciendo el depósito de amiloide en los riñones, ¿sí? Y el otro compromiso de la artritis reumatoide cuando se da sistémica, que es rarísimo, como les digo, tiene que tener esta característica de que sea establecida y que tenga un tiempo de duración ya crónico, es que tenga vasculitis reumatoide. ¿Sí? Una vasculitis reumatoide se puede clasificar por úlceras, ¿sí? En manos, en dorso de manos, y también polineuropatía o mononeuritis múltiple también. Así como si fuera una vasculitis, que ahora lo vamos a aprender, similar, pero es a causa de la artritis reumatoide, mononeuritis múltiple. Mononeuritis múltiple. Ahora, aquí olvidé marcarlos, pero lo voy a marcar porque por algo está el homúnculo. No se olviden que lo más característico en la artritis reumatoide es que es una poliartritis de pequeñas articulaciones. Por acá empieza, metacarpofalángicas, ¿sí? Simétrico, también voy a marcar del otro lado.
¿sí? ¿Afecta interfalángicas proximales? Sí, afecta interfalángicas proximales. ¿Ya? Simétrico. ¿Ya? Y respeta, no lo estoy marcando, las interfalángicas distales. Respeta interfalángicas distales, ¿ya? Afecta muñeca, afecta coditos en mayor frecuencia, afecta rodillas, afecta tobillos, afecta metatarsofalángicas y pequeñas articulaciones de la mano, de los pies, perdón, pequeñas articulaciones de los pies, ¿ya? ¿Sí? Metatarsalgia. Llamamos aquí al dolor de los metatarsos metatarsalgia. ¿Ya? Listo. Entonces, también afecta hombros en menor frecuencia, acromioclavicular, esternoclavicular, acromioclavicular, articulación temporomandibular también. Sí, hemos tenido varios casitos con articulación temporomandibular. Y afecta una pequeña zona de la cervical, ¿sí? Que lo vamos a ver en una imagen. Generalmente respeta todo lo que es axial, las acroiliacas va a respetar, no va a tomarlas. Si ustedes se dan cuenta, y esto es importante para los criterios diagnósticos, y se los voy a marcar de una vez. Áreas comprometidas, interfalángicas proximales, primera área, metacarpofalángicas, segunda área, tercera área, muñecas, cuarta, codo, quinta, rodilla, sexto, tobillo, séptimo, metatarsos. Por 2, porque simétricos son 14 áreas. ¿Y esto para qué me va a ser importante? Para lo siguiente, cuando veamos diagnóstico. Eso lo recuerdan, lo van a marcar para que lo recuerden, ¿ya? Esto es un ejemplo clásico de una paciente con artritis reumatoide. Lo principal, poliartritis crónica simétrica aditiva erosiva, factor reumatoide positivo, anti-CCP positivo, deformante, incapacitante. ¿Cuándo va a dar clínica sistémica? Cuando tu paciente tenga un tiempo de enfermedad media, 10 a 15 años. Se trata de una paciente con artritis reumatoide establecida. Puede dar compromiso pulmonar, cardíaco, renal, sistema nervioso periférico y todos los órganos, pero para resaltar ello, ¿sí? Y si da compromiso renal, no se olviden que lo más frecuente es un síndrome nefrótico por amiloidosis. Listo. Ahora, la artritis reumatoide, prevalencia, es una enfermedad rara. La prevalencia, 1% en promedio de la población mundial. La menor 0.3, la mayor 2.1. Se presenta entre la cuarta y quinta década de la vida, entre los 30 y 40 años, lo más frecuente, ¿sí? Hasta los 50, ¿sí? El 80% de los pacientes en ese rango. Pero tenemos pacientes con artritis reumatoides desde los 18 años hasta adultos mayores, 80, 90 años, ¿sí? Pero lo clásico es que se presente en estas edades. Ahora, dijimos que es más frecuente, como en todas las CDT, más frecuente en mujeres, pero ¿en qué proporción? En la artritis reumatoide en una proporción de 3 a 1 frente a los hombres. Ahora, esta proporción, esta diferencia cambia y se hace en adultos mayores 1 a 1. Conforme avanza la edad, esta diferencia de proporción se equipara. En adultos mayores es igual en mujeres que en varones, ¿sí? Esto quiere decir este cuadro de acá. Ahora, si alguien tiene un familiar de primer grado con artritis reumatoide, tiene 4 veces más de riesgo de tener artritis reumatoide que una paciente que no tuviese ese antecedente, ¿ya? Entonces, es una enfermedad, ya es por demás decirlo porque lo vamos repitiendo, articular, inflamatoria crónica, más de 6 semanas, autoinmune, multifactorial, ahora vemos por qué, es sistémica, como ya lo vimos, de etiología desconocida y compromiso extraarticular. También compromete tendones, bursas, ligamentos, no solo la articulación, ¿ya? Ahora, la inmunogenética. El HLA que tiene mayor relación con la artritis reumatoide es el HRA-DR4. Al 4, que lo dibujan así, le sacan su colita y sale al revés, AR, ¿no?
R. Artritis reumatoide, HLA de R4. Esto también alguna vez ha venido en examen, así que lo resaltan, ¿ya? Existe otros HLA relacionados, y bueno, esta relación con el HLA lo demostró un peruano que es Peter Stastny en el año 1978, ya hace bastante tiempo. Entonces existen otros HLA, que es el DR1, DR10, DR19 y el DR3. En España, Italia, DR10, DR9 chilenos y DR3 los árabes, ¿ya? Ahora, como les decía, la etiología es desconocida. Sin embargo, existen factores desencadenantes, factores ambientales y factores genéticos. Ambientales podemos llamar al cigarrillo. El hecho de fumar es un factor desencadenante y ahorita les explico por qué. El cigarrillo es un factor desencadenante. El gen HLA-DR4 también es un factor desencadenante. Basta tener este factor más algo más para que, por ejemplo, una infección viral o bacteriana como la Porphyromonas gingivalis, para que una persona que tenga predisposición genética active los genes y se produzca toda la cascada de la inflamación. Sí, entonces, no se olviden que existen factores desencadenantes para la artritis, el cigarrillo, el HLA-DR4 y las infecciones bacterianas a la cabeza, y resalten la Porphyromonas gingivalis, ¿sí? Por otro lado, yo les mencioné que es erosiva. ¿Quién es la responsable de las erosiones? Esta célula se ve muy bonita ahí, ¿sí? Muy coqueta la célula con sus, mira, tiene su borde en cepillo muy bonito, como si fuera un vestidito, y es multinucleado, pero esta célula es fatal. ¿Cómo se llama esta célula? Es esta de aquí. Es un osteoclasto. El osteoclasto, ahí les respondo, a ver, perdón, Yuri dice PNP, polineuropatía, y MNM es mononeuritis múltiple. ¿Ya, Yuri? Listo. Entonces, el osteoclasto es la responsable de generar erosiones, tanto en la artritis reumatoide como en el caso, en la osteoporosis no genera erosiones, pero genera disminución de la densidad mineral ósea. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Esta célula va a producir lo que es la osteoclastogénesis. ¿Sí? Ahora, ¿de qué depende la osteoclastogénesis? Existe destrucción ósea y también de cartílago que se debe a varios factores. Por un lado, tenemos aquí. Tenemos un osteoblasto, un osteoclasto, ¿sí? Ya, el osteoblasto va a tener una proteína, ¿sí? Que es un receptor que se van ligando. Y por otro lado, el osteoclasto va a tener un receptor que se llama RANK. Cuando estos dos receptores se unen, lo que se va a producir es la osteoclastogénesis. Los osteoclastos precursores se van a unir, van a madurar y van a diferenciarse, ¿sí? Van a activarse y van a formar sus podocitos ahí, su borde en cepillo, y van a empezar a producir resorción en el hueso, erosiones. Y todo gracias a ¿qué? Que existen interleuquinas proinflamatorias, la interleuquina 1, la interleuquina 6, el factor de crecimiento de colonias, el factor de necrosis tumoral alfa y la interleuquina 11, que van a intervenir en diferentes puntos para que todo este proceso se dé. Entonces, las interleuquinas más importantes en la artritis reumatoide, ¿cuáles son? El factor de necrosis tumoral alfa, interleuquina 1, y lo resaltan porque son blancos terapéuticos, la interleuquina 6 y la interleuquina 17. ¿Sí? Ahora, ¿qué es lo que sucede? Aquí vemos una articulación, ejemplo, la metacarpofalángica, que es una articulación pequeña. Aquí es la articulación normal, ¿sí? Esto es una articulación normal y esto es una articulación con artritis reumatoide, ¿ya? Ahora, ya, por ahí me preguntas, la OPG es la osteoprotegerina. Aquí está.
La osteoprotegerina es una molécula, para no pasar desapercibido a una molécula muy importante que es la osteoprotegerina, hace a la vez de la unión de RAN con la osteoprotegerina. Cuando el RAN y la osteoprotegerina se unen, o el osteoprotegerina se une con el RAN ligando, no se produce la osteoclastogénesis. ¿Qué quiere decir? La osteoprotegerina es una hormona protectora, ¿sí? Por ejemplo, el denosumab, que es un anticuerpo monoclonal que se utiliza para el tratamiento de osteoporosis, hace la función de la osteoprotegerina. Inhibe toda esta cascada para evitar la osteoclastogénesis, ¿sí? Vamos a ver. Vamos a seguir consultando después las preguntas, si no nos salimos de la línea. Listo. Entonces, tenemos una articulación normal. Aquí está el cartílago, aquí está el hueso. En el límite entre el cartílago y el hueso está la membrana sinovial. Si ustedes se dan cuenta, esta membrana sinovial que está aquí, si lo ven bien, unos están de un color y otros de otro. Es que existen sinoviocitos de la membrana sinovial de dos tipos, sinoviocitos tipo A y tipo B. El tipo A corresponde al 20% y el tipo B, esto es 10 a 20%, en realidad para ser más exacto, y el tipo B el 80%. El tipo A son los macrófagos, macrofágicos, en realidad son macrófagos, y el tipo B son los fibroblásticos. Los macrófagos hacen función de sistema inmune, de defensa, ¿sí? Y el tipo B hace en función de producir el líquido sinovial, ¿ya? Entonces, esta es una membrana sinovial normal. Aquí está la cápsula, aquí está la piel, todo normal. ¿Qué pasa en la artritis reumatoide? Se activa primero la célula T. Esta célula T se va a activar debido a que existe un proceso previo de citrulinación. Citrulinación, ¿ya? ¿En qué consiste ese proceso de citrulinación? Significa que hay un proceso de conversión de la arginina, que es un aminoácido, cambia su composición y se convierte en citrulina. Al hacerse este proceso, esto es un proceso totalmente anormal, se llama citrulinación. Al cambiar la arginina por la citrulina, están cambiando las moléculas. Y este cambio, por ejemplo, tenemos una molécula grande y la arginina se ha cambiado. Por ejemplo, aquí tienen la arginina y se ha cambiado por citrulina. Esta molécula ya no es propia del cuerpo. Entonces hay una pérdida de la tolerancia y esto hace que el gen que codifica el HLA-DR4, ejemplo, se active y este HLA-DR4 en un individuo genéticamente predispuesto, por ejemplo aquí el cigarrillo, la Porphyromonas gingivalis, que activen todo este proceso, activan al HLA-DR4, ¿sí? DR4, lo he escrito bien, y esta a su vez active a los linfocitos T. Este linfocito T a su vez va a hacer que se produce interferón gamma, ¿ya? Para hacer un resumen. Este interferón gamma va a activar al macrófago, ¿ya? Este macrófago a su vez va a hacer que se produzca interleuquina 1 y factor de necrosis tumoral alfa, que son las citoquinas más importantes, como para hacer un resumen, ¿ya? Estas citoquinas van a producir inflamación crónica. En realidad va a haber muchos factores, pero esto para hacer un resumen. Una inflamación crónica que van a hacer que se perpetúe. Esta inflamación va a producir que aumente las proteasas, que van a degradar las proteínas y va a aumentar la osteoclastogénesis también, como han visto. ¿Ya? Y todo es este proceso de fisiopatología. Ahora, como se pueden dar cuenta, en realidad actúan los linfocitos T, los linfocitos B, las células plasmáticas,
Las células, los mastocitos también, que van a producir factor de crecimiento y van a producir angiogénesis. Esta angiogénesis va a estar dentro del panus. El panus es esta proliferación de sinovia. La proliferación de sinovia llamamos panus, ¿sí? Y en este panus se va a alojar este osteoclasto. Y si usted se da cuenta, la sinovia siempre se une entre el límite del cartílago y el hueso. Por eso es que las erosiones en la artritis reumatoide van a ser marginales. ¿Por qué? Por la ubicación de la sinovia, que es rica en osteoclastos. ¿Sí? Listo, avanzamos y vemos aquí. Esto es la etiopatogénesis, en realidad la evolución de la enfermedad. ¿Qué es lo que sucede? Existen genes HLA asociados y genes no HLA, como los más conocidos, el PTPN22, para que lo resalten, el STAT4 y el PADI4, ¿sí? Genes no HLA. Ahora, frente a un individuo genéticamente predispuesto, existen otros factores. El tabaquismo, que va a producir lo que es la citrulinación, y va a haber una pérdida de la tolerancia, y se va a producir básicamente la producción del factor reumatoide y del anti-CCP. ¿Por qué resalto el anti-CCP? Que se produce en una fase preclínica, porque 15 años antes de que se produzca la fase clínica o que se presente las molestias propias de la artritis, 15 años antes ya se está produciendo anti-CCP. ¿Para qué me es útil? Para que familiares que tienen o pacientes o personas que tienen familiares de primer grado con artritis reumatoide que están en esta fase subclínica, con quizá por ahí un poquito de fatiga, anemia, dolor, le sacamos el anti-CCP y le hagamos el diagnóstico temprano de artritis reumatoide antes que haga las erosiones y por lo tanto evitamos la discapacidad. ¿Sí? Ahora, ustedes dirán, doctor, entonces, ¿existe una fase de riesgo genético, existe una fase preclínica y una fase clínica? El tiempo que pasa entre la fase preclínica, cuando ya hay anticuerpos pululando en el cuerpo, hasta la fase clínica se demora aproximadamente 5 años. ¿Qué quiere decir? Que si ustedes actúan a este nivel, tu paciente jamás va a tener discapacidad. Es más, la mayoría de nuestros pacientes actualmente no tienen deformaciones. Si ustedes la ven, van a decir, doctora, tiene artritis, pero no tiene deformación. No tiene deformación porque le hemos hecho el diagnóstico a tiempo. Porque esas deformaciones que ustedes conocen, ven y ahora lo van a ver, son en pacientes con artritis reumatoide establecida que antiguamente no efectuaban lo que es el tritutargia, que ahora lo vamos a conocer en el tratamiento. ¿Ya? Diagnóstico y tratamiento a tiempo, evitamos las deformaciones en los pacientes con artritis reumatoide. ¿Ya? Y la fase clínica es lo que todo lo que vamos a mencionar aquí. ¿Cómo es la fase clínica en una paciente con artritis reumatoide? Es poliartritis, es crónica, es aditiva, es bilateral, ambos lados del cuerpo, derecho e izquierdo del cuerpo, es simétrica, ¿sí? Erosiva y deformante, todo lo que ya vimos. Respeta lo que está entre las líneas punteadas, columna, dorso, lumbar, sacroiliaca, y respeta interfalángicas distales. Aquí vemos la artritis de interfalángicas proximales, la artritis de metacarpofalángicas, la desviación cubital, y aquí está el ave fénix porque vino en examen, ¿sí? ¿Cuál es la deformación más frecuente en pacientes con artritis reumatoide? Es la desviación cubital. Ahora, no solo compromete articulaciones, sino compromete tendones. Aquí ven los tendones un poco hinchados, lo voy a borrar. Es el tendón cubital, está hinchado, ¿sí? Compromete tendones. Las otras deformaciones, aparte de la desviación cubital, es el ojal de Botonier, que está aquí. Es una deformación que ustedes mismos pueden hacerse, ¿ya? Flexionando un poquito. El dedo en Z, que solo se da en el pulgar. El dedo en cuello de cisne, que esa deformación sí es reproducible, no lo pueden reproducir. Y aquí, este paciente tiene artritis reumatoide, pero si ustedes se dan cuenta, su cuello, uno que está bastante contracturado, y otra cosa, está lateralizada para el lado derecho y está en una posición andálgica.
¿Por qué? Porque ha comprometido la articulación atlantoaxoidea que tiene sinovia. La artritis reumatoide compromete articulaciones que tienen sinovia. Entonces, es la excepción del compromiso central o axial, ¿ya? Entonces, si usted le diga, la artritis reumatoide compromete articulaciones axiales, la columna, no, excepto la articulación atlantoaxoidea, ¿ya? Articulación atlantoaxoidea. Listo. Ahora, como les dije, también hay compromiso sistémico, hay vasculitis, hay hemorragias en las uñitas, ¿sí? Así está mi paciente, ahora que está hospitalizada. Es una artritis ya establecida de más de 30 años. Estos son los nódulos reumatoides, que si ustedes lo presionan no duelen, son como unos bultitos. Presenta ojo rojo, síndrome de Sjögren, ojo seco, boca seca, los nódulos reumatoides ahí en el dorso de la mano, que son indoloros. Los nódulos reumatoides también pueden estar en los pulmones, ¿sí? Esto es un nódulo reumatoide, y aquí también hay otro. Y pueden hacer vasculitis, necrosis digital, vasculitis secundaria a una artritis reumatoide. Y pueden hacer compromiso pulmonar, lo que yo les decía, EPIT, enfermedad pulmonar intersticial difusa. Aquí ya está un patrón NIO, ¿no? Neumonía intersticial usual, que es un patrón en panal de abeja. Listo. Ahora, ¿cómo hacemos el diagnóstico? El diagnóstico. Existen unos antiguos que lo tienen que saber porque por ahí siempre hay personas adultas que todavía seguimos preguntando los criterios antiguos, aunque tienen que saber los criterios no tan actuales, tampoco son del 2010, ya pasaron 11 años, ¿sí? Pero son los que usamos actualmente. Ahora, ¿qué nos dicen los criterios antiguos de 1987? Todo lo que ya hemos visto, pero vamos a resaltar lo que tienen que saber ahora, lo añadido, ¿ya? A ver, voy a buscar aquí, resaltador. Ya. Rigidez matutina. Tu paciente con artritis reumatoide va a venir con rigidez matutina, y esto también ha venido en examen, ¿sí? Les han puesto 30 minutos, 45 minutos, 1 hora. Es al menos 1 hora, mayor o igual a 1 hora. Resalten eso. Artritis de 3 o más áreas articulares. Les decía que existen 14 áreas y vamos a retroceder para que lo recuerden, ¿sí? 14 áreas, interfalángicas proximales, metacarpofalángicas, muñeca, codo, rodillas, tobillos y metatarsofalángicas. Por 2 son 14 áreas. Si compromete 3, ¿dónde está? Si compromete 3 o más áreas de esas 14 que hemos mencionado, es artritis reumatoide. Artritis de manos, porque no hay artritis reumatoide que no comprometa manos, compromete pequeñas articulaciones. Es una artritis simétrica, que ustedes ya saben. Por definición es simétrica. Y puede tener nódulos reumatoides, ¿sí? Pero los nódulos reumatoides ya se da en una paciente con artritis reumatoide establecida, tardío. Entonces, ¿para qué diagnosticar ya con nódulos reumatoides? Salvo tenga mal pronóstico y antes del año ya tenga nódulos reumatoides. Factor reumatoide positivo en una población que por lo menos, ¿no? El examen, la prueba, sea positivo en el 5% de la población. ¿Qué quiere decir? Somos más de 100 aquí, ¿sí? Al menos cerca de 10, no, 6, 7 de los presentes aquí tiene factor reumatoide positivo sin tener artritis reumatoide, ¿sí? ¿Ya? ¿Qué manda la clínica? Nunca se dejen llevar por un análisis de laboratorio. Y alteraciones radiológicas que lo vamos a ver en la siguiente diapositiva, ¿ya? Ahora, los criterios actuales, las que utilizamos actualmente son las del ACR EULAR 2010. Para utilizar estos criterios necesitas que tengas una articulación inflamada. Y obviamente que esa inflamación no sea explicada con otra cosa, que no se haya golpeado, pues viene con una inflamación de la metacarpo, pero justo se golpeó ahí y se le hinchó. No, pues tiene que ser una sinovitis que no explique ninguna otra causa. Entonces, y ustedes dicen, ya, entonces voy a utilizar mis criterios del 2010, compromiso articular, le pido serologías, anti-CCP o factor reumatoide, o ambos, si tiene disponibilidad el paciente, duración,
me valgo de la duración, el tiempo de la enfermedad, para eso está la anamnesis y le pido el BCG. ¿Ya? Fíjense, articulación mediano grande está comprometida, no le dé importancia, porque la artritis reumatoide es una enfermedad de articulaciones pequeñas, no de grandes. Fíjense acá, de 2 a 10 articulaciones medianas o grandes, mira, tiene 10, es poliarticular. Le da importancia, solo tiene un puntaje de 1. ¿Por qué? Porque la artritis reumatoide, su característica es de pequeñas articulaciones, al menos pequeñas, si se dan cuenta. Por eso tienen esos valores. Mira, más de 10 articulaciones, al menos una pequeña, 5. Listo. Ahora, serología, anti-CCP, factor reumatoide. Si el anti-CCP o factor reumatoide tiene título bajo, puntaje 2. Tiene título alto, puntaje de 3. ¿A qué llamo título alto? A más de 3 veces del valor normal superior. ¿Ya? Sinovitis, tiempo de duración, es una enfermedad crónica, entonces más de 6 semanas tiene un puntaje de 1. Por definición es una enfermedad crónica, ¿sí? Reactantes de fase aguda, BCG o PCR positivo, tiene un puntaje de 1. Es decir, imaginemos si tu paciente tiene 1 a 3 articulaciones pequeñas, que tenga una metacarpofalángica comprometida, tenemos un puntaje de 2 ahí. Le pides el anti-CCP, sale positivo, ¿ya? Título bajo, imagínense, 2. Le pide, tiene un tiempo de duración de 6 semanas, tiene 8 semanas, 2 meses, tiene un puntaje de 1. Y BCG positivo, hasta ahí sumas 4 más 2, son 6. Haces un diagnóstico de artritis reumatoide temprana con una articulación comprometida, sin ninguna erosión, sin nódulos reumatoides, sin deformaciones, nada de eso. ¿Sí? Estás haciendo un diagnóstico temprano de artritis reumatoide.